En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestra vida. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti Dios Trino y disfrutar de tu amor. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo con todo tu corazón, desde lo profundo de tu alma. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Me encontré con Jesús. Ahora que sigue, bienvenidos a este programa que hemos iniciado precisamente para tratar de responder a esa pregunta. Ahora que sigue. Acabo de tener un fuerte encuentro con el Señor a través de un proceso de preparación para la consagración a Jesús por María, a través de un retiro espiritual, a través de una oración, a través de algún acontecimiento. El Señor ha tocado lo profundo de mi alma. Ha suscitado dentro de mí un proceso de conversión, ha iniciado en mi corazón un deseo de cambio, un deseo de hacer diferente las cosas, de hacerlas nuevas. He entendido que el Señor hace nuevas todas las cosas, pero todo es distinto adentro. Sin embargo, todo es igual afuera. Con esta nueva realidad, esta nueva criatura, esta nueva creación que el Señor ha hecho en mí, ¿cómo se ha de enfrentar a las circunstancias que afuera no han cambiado? Y me refiero que muchas veces no han cambiado las personas con las que vivo, no han cambiado las circunstancias en que el mundo se encuentra en ese momento, no han cambiado mis compañeros de trabajo, no ha cambiado la realidad afuera. El que cambió fui yo, el que se transformó en el interior fui yo. Pues esta pregunta, me encontré con Jesús, ahora que sigue, me la hice hace 20 años. Hace 20 años. En este primer programa quiero contarte un poco de mi testimonio de conversión, un poco de lo que Dios ha hecho en mí a lo largo de estos 20 años y qué fue lo que suscitó ese cambio en mi interior. Ya nos hemos encontrado en varias ocasiones, llevamos tiempo juntos a través de la preparación para la consagración, a través de distintas charlas. Y sin embargo, no les he contado todavía por qué estoy aquí.
Es natural tal vez que piensen algunos de ustedes que toda la vida he sido una persona devota, una persona, digamos, orante, espiritual, que desde que era pequeñito ya pues se perfilaba Wilson como una persona entregada a Dios y a la Virgen María, que desde el vientre de mi madre rezaba el rosario con el cordón umbilical, digo a veces en broma, porque muchas veces nos escuchan y piensan que sí, que efectivamente somos algo así como unas personas elegidas por Dios desde siempre para predicar su palabra, y nada más contrario a la realidad. Soy una persona como tú, soy una persona como tú, que tuve una infancia muy sencilla, como la inmensa mayoría de ustedes, que estuve lejos de Dios, como la inmensa mayoría de ustedes, que en algún momento la gracia de Dios tocó mi alma y esto generó en mí una transformación tan profunda que de ahí empecé a vivir una nueva vida. Y eso es lo que les quiero contar en ese primer programa. Después de 20 años de iniciar un proceso de conversión, después de 20 años de caminar, y digo caminar no siempre de manera perfecta, caminar no siempre con la fidelidad que quisiera. He intentado al máximo serle fiel al Señor y responderle, pero debo reconocer que he sido frágil también, que también he caído, que el Señor me ha levantado y me ha recuperado, que el Señor hace nuevas todas las cosas, incluso en aquellos a los que ya nos había hecho nuevos en algún momento. Les habla una persona como ustedes, y yo quiero que entiendan que quien les habla en este momento no va delante de ustedes, va con ustedes. Jesús y María van delante de nosotros, ellos sí que nos acompañan y ellos sí que nos llevan la delantera. Pero yo soy un compañero de viaje, yo soy una persona que también cojea del mismo pie que ustedes cojean, que también tiene fragilidades humanas, que desea con todo su corazón amar a Dios en fidelidad absoluta, en santidad, y sin embargo todavía necesita una y otra vez volverse a convertir. Una y otra vez volverse a convertir. Y antes de iniciar con el tema de mi testimonio, yo quisiera que entendiéramos esto. Lo vamos a ver más adelante con más profundidad, pero quisiera que entendiéramos que no es que una persona diga, ya me convertí, en este momento yo soy una nueva persona y ya. No, la conversión es un camino, es un proceso. No es propiamente un punto al que se llega, sino un camino de toda la vida. Yo llevo 20 años convirtiéndome, 20 años tratando de cambiar, tratando de experimentar una metanoia, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, una transformación en mi manera de pensar para transformar mi manera de vivir. Y ha sido un proceso de todos los días. Y ha sido un proceso que todavía sigue y seguirá hasta el fin de mi vida. Entonces, cuidado con esto de decir, yo ya soy convertido. No. Di más bien, yo estoy en proceso de conversión, estoy en proceso de conversión. ¿Y cómo empecé yo este proceso de conversión? ¿Cómo empecé ese proceso que todavía sigue 20 años después? Pues resulta que justo la parte final del libro, Me encontré con Jesús ahora que sigue, relata ese inicio de mi conversión. Está en la página 261, a modo de conclusión. Y quiero leerles mi testimonio de vida y quiero ir comentándoles un poco de qué empezó a hacer Dios en mí, porque tal vez el libro que ahora tengo en mis manos es producto de todas esas preguntas que me surgieron justo a partir de ese momento de mi conversión. Tantas preguntas que de alguna manera fui recopilando a lo largo de estos años y fui encontrando respuestas de personas muy sabias. El Señor fue absolutamente generoso conmigo y me puso siempre unas personas maravillosas que me acompañaran en mi proceso de conversión, que me acompañaran en mis preguntas, que me ayudaran a resolver mis dudas. Y luego quise aprovechar toda esta experiencia que he recogido durante estos 20 años y consignarla pues precisamente acá para ayudar a las personas a que no tengan que demorarse 20 años para encontrar respuestas, sino para que de una vez puedas encontrar luces que tal vez yo, de haber sabido más rápido, me hubiera evitado muchos errores, hubiera evitado muchos dolores de cabeza a algunas personas, hubiera evitado faltar mucho a la caridad. Entonces, quiero iniciar hoy este programa, esta serie de programas que vamos a tener, justo contándoles cómo inició todo esto en mi vida.
Nací en una familia católica promedio. Íbamos a misa los domingos, rezábamos el rosario de vez en cuando, asistíamos juiciosamente a los actos litúrgicos de Semana Santa, etc. Mi fe era más de tradición que de convicción. Por esa razón, en la medida en que crecía, se me hacía más y más tedioso creer. En la época de la adolescencia tuve un alejamiento considerable de mi fe. A mis 15 años tenía ya dudas serias sobre la existencia de Dios y me mostraba mucho más interesado en las fiestas con mis amigos que en buscar respuestas a las preguntas más profundas de mi alma. Aún así, lo que se sembró de fe en esta época fue suficiente como para que la inquietud de Dios permaneciera en mí. Entonces, soy hijo de José Carlos Tamayo, de Marta Nelly Zuluaga, mis papás que también son consagrados, que también son misioneros. Debo decir que tuve una infancia absolutamente feliz a pesar de las distintas estrecheces económicas que vivimos, por los reveses económicos que vivió mi familia. Una infancia llena de amor, llena de afecto. Mi papá y mi mamá son una bendición enorme. Yo les digo que no merezco la bendición de mis padres. Son unas personas maravillosas. El amor que mi papá y mi mamá se tienen ha sido un amor modélico para nosotros. Siempre aspiré a ser como mi papá, un tremendo enamorado de mi mamá. O sea, les cuento que cuando yo vivía con mis papás, mi papá llamaba a veces a las 3 de la tarde a la casa por causa de nada. Entonces yo contestaba el teléfono y mi papá siempre me preguntaba: hijo, ¿está la mujer que vive en mi corazón y no paga renta y no paga arriendo? La mujer que vive en mi corazón y no paga arriendo. Entonces yo me moría de la risa y llamaba a mi mamá y se la pasaba, y él la llamaba solo a saludarla. Le llegaba de repente con una chocolatina, con una rosa, solo a saludarla porque la amaba. Entonces esa visión de amor aprendí y siempre deseé y siempre he deseado replicar en mi hogar. A veces yo iba a sacar algo de la nevera y leía pues ahí en esos tableros imantados que uno pone para ir escribiendo lo que falta para después salir a comprar. Y yo a veces veía que ahí estaba escrito un poema de mi papá hacia mi mamá, así espontáneamente: cuando Dios te creó estaba pensando en mi felicidad. Pero yo veía eso, bueno, sacaba la leche, a la hora volvía y mi mamá le había respondido: y cuando te creó a ti estaba pensando en la mía. Y yo les decía: oiga, utilicen WhatsApp, por favor, aquí vive más gente. De alguna manera les decía, como hijo, que esto me hacía dar un poco de rubor. Pero hoy les digo, todo esto fue sembrándose en mi corazón. Ese fue el ambiente de amor en que me formé. Sin embargo, debo decir que mis papás eran católicos bien tradicionales, pues misa los domingos, confesión. Pero fui, creciendo en un ambiente más bien de una religión tradicional. A ver, más por la tradición que por la convicción. Eso es lo que digo acá en el libro. No digo que tener una fe de tradición sea una cosa mala. Es maravilloso recibir por herencia una fe. Y uno tiene que esforzarse por dar a sus hijos una fe como herencia. El más grande tesoro, la más grande herencia que podemos dejar a nuestros hijos, dice hoy la gente, es la educación. No, pues el más grande tesoro que podemos dejarle a los hijos es la fe. Porque es que a veces hay educación mala, hay educación que deforma, hay educación que en realidad aleja de Dios. Entonces eso no sería una verdadera educación. Pero hay formación educativa, formación académica que más bien desvirtúa. Deje lo más importante, que es la fe, y sobre esa fe, sobre esa base, ahí sí, de educación, de todo lo que quiera, pero sobre la base de la fe. Mis papás se esforzaron por darme esta base de la fe, y sin embargo yo les digo que además de eso se requiere un encuentro con el Señor. Uno nunca puede suponer que la otra persona ya se encontró con el Señor porque sembré unos principios de fe y porque de alguna manera le transmití una tradición católica. No. Hay que llevar a la persona siempre a un encuentro personal con Cristo. La fe no es un adiestramiento. La fe no consiste simplemente como en unas prácticas que uno asume, sino que la fe es producto de un encuentro personal con Jesucristo. Y yo necesitaba ese encuentro con el Señor porque me empecé a alejar, efectivamente, me empecé a alejar de Dios y perdí la noción durante un tiempo y empecé casi a caer en ateísmo. Mi vida, voy a seguir leyendo, poco a poco se iba encerrando en un círculo que me asfixiaba mi felicidad. Estudiar en semana, esperar ansiosamente el fin de semana para estar con mis amigos en las fiestas, beber licor a escondidas de mis padres y pasar domingos de resacas y dolores de cabeza. Recuerdo que una vez llegué tan borracho a mi casa que al acostarme mi habitación comenzó a girar a gran velocidad. Así lo veía yo. Se detuvo cuando, recostado hacia el lado derecho de la cama, vomité sobre ella. Era tan deplorable mi estado que me giré hacia el lado izquierdo, donde también vomité.
no me levanté a limpiar el vómito. Casi sentía pasar el vómito debajo de mi nuca, de lado a lado de la cama. Así es la vida de pecado, asquerosa. Al día siguiente, en medio de una tremenda sensación de soledad y vacío, le dije a Dios: si es que existes, ayúdame, porque tengo un profundo vacío en mí. Era una sensación inexplicable. Yo podía entender con claridad la tristeza de aquel amigo que tenía graves problemas en casa. En cambio, en mi hogar siempre hubo armonía. Podía comprender el aburrimiento de otro amigo que vivía con muchas limitaciones económicas. Sin embargo, en aquella época a mí no me faltaba nada. Se me hacía lógico que esa amiga viviera amargada con las pésimas calificaciones que tenía en el colegio. Pero a mí me iba bien en el estudio. Entonces, ¿por qué tenía esa tristeza profunda si todo iba aparentemente bien? Porque me faltaba lo más importante. Me faltaba Dios. Señores, aquí está un joven de 15 años experimentando un profundo vacío, una profunda soledad. Y es lo que muchos jóvenes experimentan hoy y es lo que muchas personas hoy experimentan. Y por eso quieren llenar esos vacíos con licor, con fiestas, con drogas, con rumbas, con redes sociales, con likes, con películas. Llegan a la casa y no quieren escuchar la voz de su corazón, la voz que les grita: necesitas llenarte de algo trascendente, necesitas algo espiritual. Entonces prenden televisor, prenden computador y se pegan de WhatsApp. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios, porque nos cuesta dificultad escuchar a Dios en nuestro corazón. Eso es lo que me sucedía. En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene forma de Dios. Ese vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús, dijo Blaise Pascal. Eso es lo que me pasaba. Tenía un vacío de Dios. El 29 de abril del año 2000, día bendito, todo cambiaría en mi vida. Mi primo Cristian hacía poco había iniciado su proceso de conversión y de consagración a Jesús por María. Aquel sábado en la noche llegó a mi casa. Pronto comenzó a hablarnos a mi hermano y a mí acerca de lo que estaba viviendo. Inmediatamente me interesé y comencé a hacerle preguntas. La conversación comenzó cerca de las 7 de la noche y cuando terminamos de hablar eran casi las 6 de la mañana del día siguiente. En aquella noche mi vida se transformó por completo. ¿Qué pasó en esa noche? Empecé a preguntarle a mi primo las cosas que tradicionalmente yo oía. Que la iglesia esto, que la Inquisición, que las cruzadas, que cómo se ora, que si Dios existía. Y él me fue respondiendo de una manera muy serena, muy argumentada a todo. Y yo empecé a sentir como un hambre de saber más, de saber más, de saber más. Y les debo decir que es impresionante porque, a decir verdad, lo que él me decía, no es que yo no lo hubiera escuchado nunca, no con esa profundidad, pero ya había escuchado algunas cosas de esto. Pero le debo decir que había una gracia especial en ese momento, una gracia que todo lo que él me decía me llegaba al corazón, me inundaba, todo lo que él me decía en esa noche, todas las preguntas que le hacía, todas las respuestas que recibía, yo tenía una gracia de conversión, es lo que se llama una gracia actual. La gracia santificante es la que se recibe en el sacramento de la confesión. Pero cuando uno está en pecado, como yo estaba entonces uno recibe gracias que se llaman actuales, que son unas mociones interiores que lo disponen a uno para recibir la gracia santificante, que lo disponen a uno para estar en comunión con Dios. Y yo recibía todas esas gracias actuales con una fuerza, con una convicción en mi corazón. Yo recuerdo que hubo un momento a mitad de la noche donde le dije: bueno, todo esto es increíble, pero ¿cómo lo puedo vivir? O sea, yo ¿cómo podría vivir todo esto que estás diciendo? Seguro una pregunta que te hiciste tú a lo largo de la consagración. Mi primo Cristian me respondió: Wilson, lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Yo ya había escuchado eso alguna vez, pero esa vez que lo escuché, esa noche, esas palabras taladraron lo profundo de mi alma. Esas palabras me transformaron por completo. Recibí, repito, una gracia sobrenatural. Fue un momento que no podría terminarte de describir. Fue una gracia sobrenatural que yo le agradezco a Dios, porque sí fue a través de esa conversación. Al terminar, mi primo me dijo: te quiero dar una bendición, la bendición de María Auxiliadora. Entonces yo le dije: a ver, bueno, muy bien. Puse mis manos abiertas, me puse de pie
Mi primo me dice una fórmula muy sencilla, me dice que la Virgen María me ama muchísimo, que la recibiera en su corazón y que me daba la bendición especial y maternal de la Virgen. Me dio una bendición en la frente. Tuve por primera vez un descanso en el espíritu. En ese momento mi hermano estaba detrás de mí. Descansé en el espíritu. Es un momento donde el alma se eleva a tal presencia de Dios que experimentas como una gracia. No pierdes el sentido, pero experimentas una gracia, una emoción en tu corazón, como una alegría sobrenatural, como un fuego. Entonces yo veo que de ahí sentí mucha paz. No experimenté en ese momento absolutamente nada sobrenatural, pero sí como una tranquilidad, como un gozo interior. Al terminar la bendición, me senté en la silla de la habitación del computador, contigua al cuarto donde estábamos, y me ocurrió algo impresionante. Es la única vez que he vivido algo fuera de lo ordinario en estos 20 años. O sea, yo me paré de la bendición, muy bien, como muy tranquilo, y me senté ahí en una sillita que estaba en la pieza del lado, donde teníamos el computador. Y entonces es la primera vez que me ocurrió, y la única vez que me ha ocurrido algo que yo digo fuera de lo normal. No sé si quieras creer que fue la mente de un joven de 15 años que imaginó todo aquello. En todo caso, te voy a describir lo que vi. De repente me encontraba en mi parroquia. Se estaba celebrando una Santa Misa y yo, desde la hostia consagrada, que el sacerdote en el altar estaba ostentando en la doxología, mientras decía por Cristo con él y en él, podía ver todo lo que sucedía en la iglesia desde una perspectiva sobrenatural. El templo estaba en penumbra y podía observar unos pequeños diablillos que brincaban entre banca y banca tratando de distraer a los pocos fieles que estaban allí. El aspecto de estos era horroroso. Eran pequeños y regordetes, de rostro feísimo. Su piel escarlata parecía manchada por una grasa oscura. Volteaban la cabeza de las personas para un lado y para otro mientras les distraían sin que ellos ofrecieran resistencia. En la parte superior izquierda de la iglesia, desde la perspectiva que presenta el altar, había más de estos diablillos tocándose entre ellos de una manera repugnante. Identifiqué con claridad el lugar. Era la parte del templo donde algunos jóvenes se hacían en la misa los domingos mientras impúdicamente abrazaban y besuqueaban a sus novias. De pronto, mi perspectiva comenzó a subir por encima del altar hasta la parte más elevada del templo. Es como si estuviese volando encima del altar, tan solo que no veía mi cuerpo. Solo podía observar todo desde allí. Entonces vi cómo algunas luces se encendían abajo y me empecé a acercar a una luz que estaba en el centro derecho de la nave, de la nave derecha del templo. Mientras más me aproximaba a las luces, más claramente veía de qué se trataba. Eran personas que estaban de rodillas, orando mientras que de su luz manaba este cálido brillo. Dentro de esa luz a la que me acercaba había una persona orando con la cabeza inclinada. Cuando estuve lo suficientemente cerca, esa persona, como por instinto, levantó la cabeza. Era yo mismo. En ese momento reaccioné. Tenía los ojos bañados en lágrimas y me encontraba sentado en la silla de aquella habitación de mi casa. Era el final de la noche. El alba comenzaba a clarear, pues el reloj estaba próximo a marcar las 6 de la mañana. Fue también el final de la noche de mi vida. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, me visitó Cristo, el sol que nace de lo alto, para iluminarme cuando vivía en tinieblas y sombra de muerte, para guiar mis pasos por el camino de la paz. Esto fue increíble. Repito, ha sido la única vez que he tenido algo que podría llamar fuera de lo normal. Yo no sé si lo quieras llamar sobrenatural, yo no sé si lo quieras llamar místico, o si lo quieras llamar simplemente el cansancio de un joven de 15 años que se imaginó todo esto. El caso es que esto me ocurrió teniendo 15 años, hace 20 años. Y esto cambió radicalmente mi vida. A partir de ese momento, a partir de eso que vi, a partir de eso que viví, yo le dije al Señor, ahora me entregaré enteramente a ti. Tú serás el único que me importará. Te prometo empezar a ir a misa todos los días. Y desde ese día hasta hoy he procurado ir a misa diariamente. Por aquello que vi, era la iglesia, era la Eucaristía. Todo dependía de la Eucaristía. Es la Eucaristía la que me ayudaba a ver la realidad. Es la Eucaristía la que me, de alguna manera, quitaba el velo para poder ver en realidad. Empecé a rezar el rosario todos los días, porque fue precisamente la Virgen María la que me llevó a vivir esto.
busqué inmediatamente consagrarme a Jesús por María y me consagré precisamente el 7 de octubre del año 2000. Esto que les cuento ocurrió el 29 de abril del año 2000 y el 7 de octubre ya me estaba consagrando. Un saludo para Angelita. Ángela Giraldo fue la misionera hoy de Lazos de Amor Mariano que me preparó para la consagración. En ese entonces ella no estaba en Lazos. Años después entraría al movimiento. Y le mando un abrazo en el Señor y le debo muchísimo a ella, como a mi primo Cristian. Han sido ángeles que Dios puso en mi vida para poderme acercar a Él. Empecé entonces con el rosario todos los días. Inmediatamente empecé a interesarme en conocer la doctrina de la Iglesia, informarme. Entonces compré el Catecismo de la Iglesia Católica y comencé a leerlo y tratar de entender. Y la palabra de Dios, y empecé a hacer la lección divina. Tenía 15 años, pero lo único que me interesaba a partir de ese momento era llenarme de Dios. Conocí las apariciones de la Virgen María, entonces conocí Fátima, entonces conocí Lourdes, entonces escuché hablar de Medjugorje, y entonces empecé a escuchar todo eso y empecé a interesarme. Y vi que la Virgen María pedía que ayunáramos y empecé a ayunar todos los viernes a pan y agua, pidiéndole al Señor que me ayudara precisamente a vivir la virtud de la castidad. Cuando llegué el lunes siguiente a mi colegio, estaba todavía en 10º grado, en Colombia es un grado antes de salir de la secundaria. Yo recuerdo que mis amigos se me acercaban a decirme, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo te va? ¿Qué hubo? Y yo solamente les dije, hola, hermanos. Ellos quedaron como, ¿y este qué le pasó? Yo estaba en la clase en ese momento y yo recuerdo que ese lunes yo estaba como en otro mundo. A ver, el sol entraba por la ventana del salón, me daba el rostro y yo solamente miraba ese sol y miraba ese rostro y sentía que Dios me hablaba. Era una cosa como mística. Todos mis amigos comenzaron a decir, ¿y a este qué le pasó? Yo era muy líder entre mis amigos, era el que organizaba muchas cosas. ¿A este qué le pasó? ¿Se enloqueció? ¿Por qué está comportándose así? Y entre ellos decían, oye, ¿te diste cuenta de lo que le pasó a Tamayo? Y otro decía, sí, me di cuenta, lo perdimos. Y este otro decía, hombre, cómo era de buen muchacho, cómo era de buen muchacho. Y efectivamente me perdieron. El mundo me perdió, pero me ganó Cristo. Y a partir de ese momento, solo he querido vivir para Él. Solo he querido vivir para Él, que fue el único que pudo dar respuestas a lo profundo de mi corazón. Inicialmente mis amigos me abandonaron, todos se fueron, que yo me había enloquecido. Empecé a tener un nuevo grupo de amigas. La más joven de ellas tenía 70 años. 70 años. Las señoras de la parroquia empezaron a ser mi nuevo grupo de amigas, que me empezaron a criticar los amigos y en cambio ellas me recibieron muy bien porque yo empecé a ir a misa todas las mañanas y entonces me las encontraba allá y rezaba el rosario con ellas. Y claro, me empezaron a criticar. En ese entonces yo había regresado a vivir a mi pueblo natal. Yo soy de un pequeño pueblo que queda más o menos a 1 hora y media de Medellín, la capital de Antioquia, el departamento, la provincia donde vivo en Colombia. Entonces este pequeño pueblo donde nací, Granada, una tierra que llevo en mis venas, en mi corazón, en mi alma, porque fue la tierra donde nací, fue la tierra donde fui bautizado, fue la tierra donde años después de que mi familia hubiera salido de allí, regresamos a vivir allá y fue precisamente nuevamente allá donde empecé un camino de conversión. Fue la tierra donde me consagré a mi Madre Santísima, mi querida Granada, que la llevo en mi corazón y en mi alma. Un pequeñito pueblo, sencillo. No tiene nada más, no tiene nada lindo más que su gente. Su gente es maravillosa. Y bueno, y ahora está cada día más lindo, gracias a Dios, sí debo decirlo. Pero en ese entonces era un pueblito muy, muy simple. Y les digo que, claro, era un pequeño pueblo. Entonces, por ahí dicen que pueblo pequeño, infierno grande. Es una manera como de decir, en un pueblo pequeño pues todo se sabe. Y los problemas, entonces, de cada persona se convierten en un problema de todo el pueblo. Y claro, en todo el pueblo empezaron a decir, Wilson se enloqueció, se enloqueció. Porque, ¿cómo es esto que va a misa? ¿Cómo es esto? Yo salí a actuar en dramatizaciones del colegio, más o menos era un poquito conocido entre las personas del pueblo, estaba en fútbol, estaba en básquetbol, estaba en tenis de mesa, estaba en teatro, estaba en todo, estaba en todo. Entonces, claro, esto fue una locura porque, ¿cómo es esto que ahora solo quiere ir a misa, ahora solo quiere rezar? Mis amigos se alejaron un poco y yo entendí ese tiempo de aislamiento, ese tiempo un poco de soledad, como un tiempo necesario, como un posoperatorio. Cuando una persona la acaban de operar, no puede exponerse rápidamente a lo que comúnmente hacía antes. Tiene que haber, sí, un espacio como de reposo. Yo necesitaba ese espacio de reposo en mi alma, ese espacio como de encontrarme conmigo mismo, ese espacio como de replantear muchas cosas de mi vida, como de conocer esta nueva versión de mí, esa nueva versión de mí. Hubo un amigo que me criticó mucho, John Darío.
se preciaba de ser ateo. Se enloqueció ese Wilson, se enloqueció, se metió a su grupo de oración. El caso es que años después, ya cuando nos vinimos a vivir todos a la ciudad, me contaron que John Darío iba a visitarnos, fue a visitarnos a un grupo de oración que teníamos aquí en la ciudad, un viernes. Yo creí que había ido a burlarse, creí que había ido pues como a criticar. El caso es que a los 8 días volvió, y fue un retiro espiritual, y su vida cambió, y se consagró a la Virgen María, y se fue de misión años a otras ciudades a predicar el Evangelio. Y bueno, no les alargo la historia. Ese John, amigo mío, que fue uno de los que más me criticó, hoy es sacerdote para la gloria de Dios, sacerdote de la Iglesia Católica. Entonces les digo, mis queridos hermanos, yo hoy miro hacia atrás, y de lo que me arrepiento es de no haberme entregado más. Renuncié a unas pequeñas cosas por amor a Dios, y Dios se desbordó en generosidad. Y Dios me dio muchísimo más. Escúchame, Él no se deja ganar en generosidad. Él no se deja nunca ganar en generosidad. Al contrario, tú le das algo y Él te lo da todo. Puede que al principio te critiquen, te ataquen. Puede que al principio no te entiendan. Y también es cierto que muchas veces cometemos imprudencias. Y en este libro vamos a aprender que hay ciertas faltas de caridad que muchas veces cometemos nosotros recién convertidos, y por eso alejamos a las personas. Tenemos que aprender a ser prudentes y caritativos. Pero créanme, el Señor ha sido tan bueno conmigo. He sufrido, claro, y sin embargo ha sido mucho más lo que he vivido en el amor. Yo era un tipo relativamente bueno. Mejor dicho, yo era un pobre diablo más. Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad. ¿Te has dado cuenta que uno siente que no necesita conversión? Uno cree que los otros son los que necesitan conversión, pero yo no. El que piensa así es el que más necesita conversión. Hasta que un día, tocando esta guitarra, me hablaron de un tipo que murió de amor, de Jesús. Y de tanto ser contreras, yo que no quería problemas, me metí en esta locura del Señor. Y fue allí donde comenzó la vida, y la vida se decidió a vivir, y viviendo se construyó esta historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. ¿Te identificas un poco, no? ¿Te identificas también un poco con esta historia? Me dio una fuerte cristianitis aguda, tan aguda que jamás llegué a sanar. Y junto a otros desahuciados nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la santidad. Junto a otros desahuciados, junto a otros enfermos de amor, junto a otros con cristianitis aguda. Esa es mi comunidad, es el lazo de amor mariano. Mis hermanos a los que amo, con los que comparto mi fe. Necesitas comunidad, ¿me entiendes? Yo no sé cuál sea la tuya, tu parroquia, tu movimiento, pero necesitas comunidad. Lazos te abren las puertas, bienvenido si quieres. Pero donde sea, pero no te quedes solo. No te quedes solo. Un cristiano solo es un cristiano en peligro. Un cristiano solo es una presa fácil. No te quedes solo. Ahora quieren que me baje de mi barca, que de Cristo no me voy a alimentar, que tengo que ser realista, perdón, mejor materialista, si este suicidar se llaman sociedad. Que tengo que hacerle frente a la vida. De Jesús nadie me podrá separar.
Y en cada fin de semana, lazos yo y mi guitarra, nos iremos a buscar la santidad. Y esta historia no se acaba, no, Señor, pues María se robó mi corazón. Es mi madre en la cruz, es también la madre de Jesús, y por eso yo de ella todo soy. Y fue allí donde comenzó la vida, y la vida se decidió a vivir, y viviendo se construyó esta historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. Y después de Dios, nadie como María. Queridos hermanos, un abrazo para todos en el Señor. Nos vemos entonces mañana con la ayuda de Dios en el próximo programa. Vamos a empezar mañana a desarrollar entonces todas las preguntas que aparecen en el libro Me encontré con Jesús, ahora que sigue. Hoy quise empezar precisamente con el tema de mi proceso de conversión, porque con esto vas a entender muchas de las preguntas que vamos a desarrollar a lo largo de estos programas. Bienvenido, si ya te consagraste, bienvenido a perseverar. Si no te has consagrado y estás en ese proceso, bienvenido para que no te sientas solo. Si llegas por primera vez al programa y no sabes de qué se trata, bienvenido, porque vas a empezar una aventura preciosa. Vas a empezar una aventura preciosa. Un abrazo y que la gracia de Dios sea con ustedes. Nos vemos mañana. Bendiciones.